Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud de la que se nos esté escuchando. Soy la profesora Marta Rodríguez Cruz del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y bueno, pues tengo el honor de ofrecer esta conferencia sobre educación intercultural y objetivos de desarrollo sostenible, donde voy a analizar los retos para una perspectiva de género desde la diversidad. En primer lugar, quisiera iniciar agradeciendo a la amable invitación que se me ha hecho para ofrecer esta conferencia y felicitar a toda la organización, a toda la coordinación del Congreso, bueno, pues por organizar, por poner en marcha un congreso tan importante que desde luego aborda una temática que no puede ser más relevante en estos tiempos, y de manera especial quiero agradecer a mi colega y amiga, la doctora Mercedes Osuna, porque pues siempre está liderando eventos de esta envergadura en la universidad. Y bueno, pues paso ya, digo, a la presentación de la conferencia sobre educación intercultural y objetivos de desarrollo sostenible, retos para una perspectiva de género desde la diversidad. Bien, como continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, establecen una agenda integral que pretende ser lograda en el presente decenio, es decir, entre 2020 y 2030, y que ha sido ya suscrita por 193 países. Este enfoque integral es importante desde el entendimiento de que las intervenciones que se desarrollen en un área, en el área de un objetivo, van a afectar a los posibles resultados alcanzados en otra, en el área de otro objetivo. Y en este sentido es particularmente relevante tomar este punto de partida para la consideración y para el análisis de dos de los objetivos más importantes que plantea esta agenda y que son objeto de análisis de esta conferencia. Se trata del objetivo 4 sobre educación y del objetivo 5 sobre el empoderamiento y la igualdad de las mujeres y las niñas. Respecto al objetivo 4, el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, este objetivo reconoce la educación como una herramienta imprescindible para la movilidad social y económica y por lo tanto para abandonar el círculo de la pobreza, ¿no? El círculo de la pobreza al que están atadas millones y millones de personas. Uno de los grandes logros alcanzados en los últimos 10 años ha sido la ampliación y la cobertura educativa en todo el mundo, que ha permitido un incremento de las tasas de matriculación con resultados notables entre las niñas. Sin embargo, todavía hoy existen grandes cantidades de población en edad escolar que siguen sin acceder al sistema educativo en el mundo, y entre las que las niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes siguen representando una mayoría. Un tercio de los países empobrecidos en el planeta no ha logrado todavía la paridad de género en la enseñanza primaria y secundaria, es decir, en los niveles obligatorios. Y estas dificultades para lograr el éxito académico se traducen luego en dificultades para alcanzar un empleo digno, independencia, movilidad social y económica. También hay que considerar que el acceso a los sistemas educativos no es sinónimo de permanencia y de éxito escolar, es decir, sobre todo las poblaciones racializadas en todo el mundo, indígenas, gitanos, afrodescendientes, migrantes, como vamos a ver más adelante, tienen de manera particular estas dificultades de permanencia y éxito escolar. Habitualmente estos grupos viven experiencias escolares segregadas y discriminadas, aun cuando ya han accedido a la escuela. Y esto es debido a la prevalencia de condiciones severas de desigualdad y exclusión provocadas por factores estructurales, entre los que uno de los más importantes es la pobreza. La pobreza que, pues, como ya sabemos, se ha visto reforzada en todo el mundo debido a la llegada de la pandemia, que pues, ha profundizado las desigualdades preexistentes entre la población escolar, sobre todo entre la que vivía ya en situaciones previas de exclusión y vulneración, y ha generado otras nuevas. De hecho, pues la pandemia no solo ha provocado una crisis sanitaria y económica internacional, sino también una crisis educativa
en aquellos países en los que las condiciones de pobreza de la población no han permitido una transición integral desde la educación presencial a la educación a distancia por medios digitales y virtuales. Y esto explica que en abril de 2020 ya se hablara de 1.600 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo en todo el mundo y pues cuyas consecuencias de la reproducción de la pobreza y la falta de movilidad económica y social aún están por evaluar. En este escenario que acabo de explicar, algunas de las metas del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4 son la de asegurar desde ahora hasta 2030 que todas las niñas y niños terminen los niveles primarios y secundarios a través de una educación que la agenda contempla como gratuita, equitativa y de calidad. La meta 4.5, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. Y la meta 4.6, que es la de asegurar que todos los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que necesitan para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género y la valoración de la diversidad cultural. Como anticipé anteriormente, este objetivo y sus metas pues, están íntimamente vinculados a otro, que es el objetivo 5, el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Paradójicamente, la primera crítica que hay que hacer aquí a la agenda desde este mismo objetivo es no considerar un lenguaje inclusivo en términos de género en su propia redacción, porque principalmente si la leemos pues está redactada en género masculino. Dicho lo cual, paso ya al análisis propiamente dicho de este objetivo, del objetivo 5. La igualdad de género, como sabemos, es uno de los derechos humanos fundamentales que viene siendo batallado por las mujeres desde hace décadas y décadas. Y en materia de educación y género, es interesante señalar que durante las últimas décadas hay una mayor cantidad de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres escolarizadas, pero que, de nuevo, es aquí donde se registran altos índices de rezago y abandono escolar prematuro, porque bueno, pues estas personas, las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres asisten a experiencias educativas segregadas y discriminatorias en función de su género, de su clase socioeconómica y de su condición étnica. Y justamente aquí es donde toma importancia la educación intercultural con enfoque de género, que es una perspectiva que todavía ha sido escasamente desarrollada tanto desde los estudios científicos y académicos como desde los informes de las organizaciones internacionales y en particular desde los objetivos de desarrollo sostenible, como pues, se constata cuando se analiza su agenda y especialmente los objetivos 4 y 5 sobre educación y género. La falta de este enfoque en gran medida es responsable de las realidades que hoy siguen viviendo las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, y entre las que como consecuencia de mayores índices de escolaridad y sobre todo, perdón, de menores índices de escolaridad y sobre todo de éxito académico, la pobreza se presenta de manera recrudecida con respecto a sus pares varones que pues alcanzan ya que alcanzan ellas un menor número de puestos de poder político y de responsabilidad, viven mayores desigualdades y son mayormente violentadas por el Estado y por los mecanismos estructurales de ostracismo social, económico y político de la globalización. Todo esto, pues obviamente, una vez más, se ha visto empeorado con la llegada de la pandemia. Y también hay que añadir la persistencia del matrimonio temprano entre niñas y jóvenes racializadas, con especial protagonismo de indígenas, gitanas, hindúes y musulmanas, y también la persistencia de prácticas culturales que violentan el cuerpo y la integridad personal de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. En el mundo existen 750 millones de niñas y adolescentes que se casan antes de los 18 años y 200 millones de ellas se sometieron a la mutilación genital femenina en 30 países distintos. Entonces, todo esto nos lleva a abordar dos cuestiones fundamentales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5 y de la agenda en general, pues en una necesaria articulación entre educación, género y diversidad. Estas dos cuestiones fundamentales son, en primer lugar, la interseccionalidad como una herramienta
especialmente importante para el análisis de las desigualdades que viven niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes en general y en el sistema educativo en particular. Y la segunda cuestión importante es la educación intercultural como una modalidad educativa capaz de dar voz y visibilidad a las niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes desde la perspectiva de la diversidad y también promover su éxito académico desde su propia especificidad étnica, social y cultural. En primer lugar, sobre la interseccionalidad, pues este es un término que nace al calor de los movimientos sociales liderados por mujeres afroamericanas en Canadá y Estados Unidos, como una respuesta al feminismo blanco occidentalocéntrico que no considera a las mujeres de otras etnias y clases sociales ni pues reconoce tampoco las desigualdades que viven las mujeres que no son blancas, además de, por supuesto, el género. Esto llevó a hablar desde los años 80 de un feminismo que ya empezó a incorporar las realidades de mujeres de otras culturas distintas a la occidental, dando lugar a lo que se conoce como feminismo periférico o feminismo de frontera, y que se posiciona justamente frente a esos feminismos hegemónicos que silencian e invisibilizan los movimientos de las mujeres racializadas. Como concepto, la interseccionalidad es introducida por Kimberlé Crenshaw en 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica. Crenshaw pues plantea la existencia de una estructura primaria en la que interseccionan la etnia, el género y la clase social como categorías que generan desigualdad y a las cuales se les pueden añadir otras variables como la edad, la condición migratoria, la religión, la condición, la orientación sexual, entre muchas otras, ¿no? Lo importante de la interseccionalidad también es que no se trata de una suma de desigualdades, sino de un encuentro de desigualdades, ¿no? Una intersección entre las desigualdades, entendiendo por intersección el punto de encuentro de dos o más cosas, tal y como lo define la RAE. De hecho esa es directamente la definición final que he puesto ahí en cuanto al encuentro, y el encuentro de esas desigualdades cruzadas pues da lugar a una nueva desigualdad que como tal necesita soluciones concretas en la especificidad de su contexto. Entonces, desde el entendimiento de que la intersección de categorías como las de etnia y género determinan la vida de los sujetos, Crenshaw afirma que ni el racismo tiene las mismas consecuencias sobre los hombres y las mujeres negras, ni el sexismo tiene las mismas repercusiones sobre estas y sobre las mujeres blancas. Y aunque las intersecciones pueden darse de manera distinta en cada situación personal y cada grupo sociocultural, siempre obedecen a la existencia de estructuras de poder como la del género, ¿no? Que en nuestras sociedades contemporáneas, como lo señalan López y Sanz, surge de las entrañas de una estructura relacional de corte patriarcal y perfil androcéntrico. Sin embargo, desde el prima de la interseccionalidad, si bien el género tiene obviamente pues, un papel central en la generación estructural de desigualdades, es necesario transitar desde un enfoque unitario a un enfoque que integre las desigualdades múltiples, donde pues, junto al eje de género, la clase, la etnia, la edad, pues también actúan como elementos estructurantes que regulan, digamos, los niveles de inclusión y de exclusión de las personas en las que esos ejes interseccionan. En el caso de las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres racializadas, como digo, gitanas, indígenas, musulmanas, afrodescendientes, hindú, etcétera, 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 nos encontramos con la intersección de distintas desigualdades, resultado de ejes de dominación estructurales que de manera generalizada son la pertenencia a una etnia discriminada, y habitualmente la pertenencia a una clase socioeconómica baja. Y a esto se añade una doble discriminación de género. Como niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres por parte de la sociedad dominante y también por parte de su propio grupo étnico de referencia. Entonces, la intersección entre estos ejes de desigualdad lo que va a permitir es una aproximación a las necesidades de estas personas desde el reconocimiento de que si bien forman parte de la historia general de las mujeres, la diversidad que representan conlleva a una diversificación de las desigualdades que experimentan. Las especificidades de estas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres finalmente pues merman sus posibilidades con respecto a la población en general y a los varones de su comunidad, de su grupo de pertenencia en particular.
y además se exponen pues, a prácticas culturales que las violentan a partir de los roles de género que se les asignan en el propio grupo de pertenencia. De manera que nos encontramos con que se les asignan determinadas tareas a edad temprana sobre la base de su rol de género que tienen que ver con las actividades domésticas y de cuidado, el matrimonio, la maternidad, que inevitablemente pues, llevan aparejado el abandono prematuro del sistema escolar con todas las repercusiones que esto tiene sobre su éxito académico y consecuentemente sobre las posibilidades de prosperidad profesional, laboral y económica. Por no mencionar, por supuesto, las prácticas que directamente violentan el cuerpo de estas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, como es la ablación femenina, ¿no? Transculturalmente, pues la identidad femenina se ha asociado con un modo de ser construido sobre la sumisión, el servicio, el cuidado, que como dicen Melero y Guades, pues son tres palabras claves para considerar socialmente bien valorada a una mujer, en contraste con la independencia, el poder y la autosuficiencia que se le han otorgado al hombre. Y estos valores vinculados a cada género no son propios del patriarcado occidentalocéntrico, sino también del patriarcado gitano, indígena, musulmán, hindú, etcétera, 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 por nombrar solo alguno. Y por todo esto, pues es importante plantear operativamente un relativismo cultural que yo llamo crítico y situado y que defino como aquel que, si bien entiende las prácticas socioculturales desarrolladas en el seno de un grupo humano en términos de sí misma, también reconoce la necesidad de analizar crítica y situadamente aquellas prácticas que afectan negativamente la dignidad, la integridad, el bienestar y los derechos de determinados seres y sectores de la misma: niñas, niños y adolescentes, animales no humanos, personas adultas, mayores, mujeres, para desde aquí entender desde su situación en una posición asimétrica de desigualdad al interior del propio grupo de pertenencia, cómo se van situando en situaciones, en lugares de desigualdad que permiten el ejercicio de un poder pues sobre sus cuerpos, sus vidas y sus personas, ¿no? La atribución aquí, por ejemplo, de tareas domésticas y de cuidado, la maternidad, el matrimonio temprano, la ablación del clítoris, todas estas son prácticas culturales que sitúan a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes en esa posición subordinada y que por lo tanto pues debe ser urgente, deben ser estas prácticas urgentes y seriamente analizadas desde la lente de un relativismo cultural crítico y situado. Como lo señala Expósito para el caso español, pero bueno, también es aplicable a muchos otros países, las desigualdades se han abordado por separado, ¿no? Por un lado género, por otro lado diversidad cultural, por otro lado diversidad funcional, por otro lado la orientación sexual, por otro la edad, y esto no ha sido abordado desde un enfoque interseccional, ¿no? Lo interesante del enfoque interseccional es que nos permite afrontar de manera integral la complejidad sociovital en la que viven determinadas personas. Y esto es debido, esta separación de estas cuestiones del género, de la diversidad, ha sido debido a que si bien la igualdad de género ha sido prioritaria, con el cambio de enfoque de género, pues se puede perder esta categoría y diluirse en otras desigualdades, ¿no? Sin embargo, aunque a nivel de ejecución todavía se está discutiendo cuál es la metodología más adecuada para tratar las desigualdades múltiples, en el ámbito académico parece que ya hay un consenso y que es la teoría feminista de la interseccionalidad la más adecuada para tratar las desigualdades múltiples y para pues responder a la heterogeneidad de las situaciones en las que viven las mujeres. Aplicada al ámbito ya propiamente educativo, la interseccionalidad es una herramienta de grandísimo valor para analizar, visibilizar, actuar sobre esas desigualdades y exclusiones de los grupos y los sujetos afectados por la violencia sistémica. De acuerdo con Vázquez, de hecho en el ámbito educativo las diferentes desigualdades, dice ella textualmente, social, cultural, educativa, política, económica, que sufre el sujeto son ejes que interseccionan momentos y situaciones de la vida del alumnado que experimenta el fracaso y el abandono. Entendiendo aquí la dominación como la organización general de las relaciones jerárquicas de poder en cualquier sociedad,
que se canalizan mediante instituciones como la escuela, Collins habla de la existencia organizada de cualquier matriz de dominación a través de 4 dominios de poder institucionalizados, que son estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales. Para los fines de esta conferencia nos interesa especialmente el dominio estructural y el hegemónico. El nivel de dominio estructural pues hace referencia a las estructuras que generan desigualdad, como es el caso del sistema educativo a través de su forma de organización, a través de su funcionamiento, y la estructura del sistema educativo en todo el mundo puede ser limitante en la medida en la que no contempla que los puntos de partida de cada estudiante son desiguales. Por ejemplo, la precariedad laboral de los miembros de la familia, la escasez de recursos para atender las necesidades básicas, la propia condición de género y de etnia de los y las estudiantes. Y en relación al nivel de dominio hegemónico, aquí nos interesa resaltar su vinculación con el lenguaje que se emplea y especialmente con los materiales curriculares y su contenido, con especial protagonismo de los libros de texto y también con los modelos de género que se transmiten. El dominio hegemónico en la institución escolar se manifiesta de manera preponderante a través de la omnipresencia de esa cultura oficial hegemónica frente a la presencia subordinada o directamente invisibilizada de las experiencias de vida cotidiana distintas, diversas, diferentes del estudiantado y particularmente del que se caracteriza como diverso por su adscripción a grupos étnicos que han sido racializados desde esa misma oficialidad cultural. Y esa diversidad, es decir, el reconocimiento y la valoración de las diferencias de todos los estudiantes, de todas las estudiantes, es la que tiene que reflejarse en el contenido curricular, en la pedagogía y las herramientas de evaluación de los sistemas escolares. Bien, pues habiéndonos ya detenido en la cuestión de la interseccionalidad, debemos ahora pasar a analizar cómo la intersección género-interculturalidad constituye una excelente base sobre la que reivindicar el fin de dos hegemonías, la del género masculino y la de la feminidad blanca. La ruptura con estas dos estructuras de dominación pues debe dar paso ya a la construcción de la igualdad de las relaciones entre mujeres y hombres, lo que tiene que ver con el género, y en las relaciones entre mujeres que pertenecen a distintas etnias y culturas, es decir, la interculturalidad. Porque en tanto que el género no es una cuestión anclada en lo biológico, sino una construcción sociocultural, existen tantas formas posibles de ser niña, adolescente, joven y mujer como culturas hay en el mundo. Es decir, la identidad femenina es pluricultural. Y al igual que el feminismo, pues la interculturalidad tiene un punto de partida que es la igualdad, en este caso, bueno, pues la igualdad entre sujetos que pertenecen a distintos grupos étnicos y socioculturales. Y para alcanzar esta igualdad, la educación se torna una herramienta fundamental por poseer un potencial capaz de reproducir los sistemas hegemónicos o bien transformarlos para pues, lograr mayores cuotas de igualdad y justicia social entre los sujetos, tanto a nivel de género como a nivel intracultural e intercultural. Desde el ámbito educativo, pues la interculturalidad debe orientarse al establecimiento de un diálogo armónico, equilibrado entre los distintos sistemas de conocimiento de los diferentes grupos socioculturales que existen, para terminar con ese modelo de conocimiento dominante que transmite de forma persistente la idea de una sola forma de ser, de pensar y de existir, ¿no? De existir, obviando pues toda la diversidad que hay. Correctamente entendida, la interculturalidad implica la posibilidad de desarrollar interaprendizajes entre los distintos horizontes culturales a partir de la articulación complementaria, integral, armónica, de los sistemas de conocimiento de todos los grupos culturales que se adscriben a un sistema educativo. Y desde estos planteamientos hay que tener en cuenta las distintas formas y posibilidades de ser niña, adolescente, joven, mujer, frente a la hegemonía del modelo femenino occidental. Es decir, la interculturalidad también debe buscar y promover el reconocimiento de la diversidad femenina y el establecimiento de relaciones interculturales igualitarias entre mujeres de distintas culturas. Por lo tanto, tiene que existir una articulación equilibrada entre las perspectivas intercultural y de género para alcanzar esa igualdad entre niñas y niños, entre niñas y niños de diferentes grupos étnico-culturales. Teniendo en cuenta que
pues como laboratorio vivo la escuela puede generar y reproducir procesos inclusivos o excluyentes, entonces la adecuada incorporación de la perspectiva de género y de la perspectiva intercultural de manera articulada y transversal en los modelos pedagógicos y curriculares puede provocar grandes cambios y transformaciones en la sociedad. Sin embargo, pues una de las lagunas más importantes de los sistemas educativos de todo el mundo sigue siendo la falta de incorporación real y efectiva de la perspectiva intercultural en general y en particular pues de una perspectiva que articule interculturalidad y género, que son pues, dos elementos que inevitablemente deben ser transversalizados en cualquier currículum escolar. Habitualmente, las dificultades para implementar programas educativos interculturales con perspectiva de género obedecen a una falta de voluntad política que se materializa tanto en la escasez de recursos destinados a la creación y puesta en marcha de este tipo de programas, como en la escasez de esos recursos destinados a la formación de docentes en educación intercultural y género. Si nosotros entrevistamos hoy a los docentes de cualquier sistema educativo, muy pocos van a afirmar que han recibido una formación en educación intercultural y género a través de los estudios universitarios que cursaron o a través de cursos y capacitaciones ofrecidas por las instituciones en las que trabajan, ¿no? Y seguramente que aquellos que sí han recibido esta formación lo han hecho por iniciativa propia porque se han visto en la necesidad de disponer de estas herramientas ante la diversidad que tienen en sus salones de clase, ¿no? En sus aulas. Incluso habitualmente en los casos en los que se habla de una educación intercultural, los modelos curriculares que se manejan son etnocéntricos y están construidos desde la perspectiva de la sociedad dominante como un elemento medular, ¿no? Y esto lleva a las estudiantes, a los estudiantes otras, a entender la escuela pues inevitablemente como algo que está alejado de su propia cultura. No por casualidad una reivindicación constante de los grupos racializados en todo el mundo es la incorporación curricular de sus elementos lingüísticos, sociales y culturales. Pero los currículums escolares, insisto, ya se llamen interculturales o no, no solo no incorporan los elementos lingüísticos y culturales de grupo sociocultural no occidentalocéntricos, sino que tampoco incorporan las distintas formas de ser niña, adolescente, joven, mujer, impidiendo con esto pues el desarrollo de procesos de autoidentificación a través de referentes propios desde el ámbito escolar. Y esto pues implica necesariamente compartir y transmitir la diversidad intragénero, es decir, las distintas formas culturales de ser niña, adolescente, joven y mujer, y constituye indiscutiblemente un activo de la educación que la sociedad actual requiere, ¿no? La sociedad actual requiere este tipo de formación integral en nuestros días. En este sentido, pues es importante cuestionar críticamente. En este sentido, perdón, se me cayó la conexión. Vuelvo a compartir por donde lo dejé. Si esto me lo permite. Ahí. Entonces, como decía, en este sentido es importante cuestionar críticamente quién selecciona esos contenidos que se van a impartir en el sistema escolar y desde dónde se va a presentar y se va a mirar la realidad social recogida en esos contenidos, lo que pues, permitirá analizar y actuar sobre las exclusiones que esto genera en las reflexiones de la opresión. La incorporación de referentes femeninos diversos en los programas curriculares es esencial para mostrar las diversas formas de ser niña, adolescente, mujer, joven y para promover tanto su reconocimiento como su motivación hacia la prosperidad personal, laboral y social. Sin embargo, aquí hay que señalar algo muy importante, ¿no? Deben evitarse dos riesgos principales. La incorporación de referentes femeninos diversos en los programas curriculares no debe caer en la exclusividad de mujeres no occidentalocéntricas que sean profesionalmente exitosas,
sino también incorporar la realidad de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que desarrollan sus vidas en la cotidianidad de la vulneración social, económica y también la realidad cultural de sus modelos lingüísticos, de crianza, de socialización, entre otros posibles. Y en el mismo sentido hay que evitar el riesgo de folclorizar, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres indígenas mediante la incorporación de referencias en las que se les representa exclusivamente pues desarrollando actividades culturalmente idealizadas, como por ejemplo, pues solo recolectando la cosecha o sembrando o solo haciendo artesanías. Y lo mismo se puede decir en el caso de las mujeres gitanas, ¿no? Que debe evitarse su incorporación en los currículums escolares solo como cantadoras o bailadoras, y también para evitar mostrar estos trabajos como única vía de profesionalización posible entre las mujeres gitanas. Lo que hay que incorporar son las realidades heterogéneas de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, eh, que son las importantes, ¿no? Eso representan la realidad de estas diversidades. Y para ir cerrando, pues bueno, una verdadera educación inclusiva necesariamente debe ser intercultural y para eso tiene que emplear los conocimientos, los repertorios culturales, lingüísticos, las habilidades de los y las estudiantes como fuentes legítimas del currículum, ¿no? Incorporar esos repertorios culturales, lingüísticos, sociales y ontológicos, sin embargo, no debe hacerse exclusivamente en escuelas a las que asisten estas niñas, otras, es decir, niñas gitanas, indígenas, migrantes, afrodescendientes, musulmanas, etcétera, etcétera, sino que deben ser también incorporados en la generalidad de las escuelas para que efectivamente podamos hablar pues, de una verdadera educación intercultural que correctamente entendida es la que incorpora la perspectiva eh, del género y la diversidad. Y este sería en realidad el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, no solo los que particularmente se refieren a educación y género, sino también todos los demás, pues ya que desde el mismo enfoque de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantea la integralidad, ¿no? Desde el entendimiento, pues que los objetivos son vasos comunicantes que se influyen y están influidos por los demás, de manera que los resultados que se alcancen en un objetivo van a influir en los objetivos que se alcancen en todos los demás. Y bueno, pues yo ya lo dejaría aquí. Aquí dejo mi correo electrónico por si hay alguna consulta, algún comentario. Bueno, y agradecer muchísimo de nuevamente a la organización del Congreso y a todas las personas que están siguiendo el Congreso. Espero que lo disfruten mucho y bueno, muchas gracias y muchos saludos.